Jóvenes, buenos días. Espero se encuentren bien en casita. Darles la bienvenida a una nueva sesión del curso de razonamiento lógico. Y en esta vez explicarles que vamos a continuar con el tema de formalización, ¿ya? En el último video hablamos de formalización, primera parte, entonces hicimos una introducción y unos ejemplos bastante sencillos. En este caso yo he citado algunos ejemplos un poquito más complejos que me van a permitir explicarte ciertas situaciones para el tema de formalización y obviamente el proceso que hay que seguir, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar con la solución de los ejercicios, es importante que nosotros recordemos en qué consiste el trabajo en ese tema, ¿de acuerdo? Entonces, decíamos en la clase pasada, formalización es el proceso mediante el cual todo texto o cualquier texto se puede convertir en un esquema lógico formal, ¿de acuerdo? Esa era la definición. Entonces, recordando eso, vamos a pasar a la solución. También comentarles que aquí hay un procedimiento, un proceso a seguir, el cual yo ya les había explicado la clase pasada. Entonces, recuerden que primero, antes de llegar al esquema, primero debo definir mis variables proposicionales. ¿Y quiénes son las variables proposicionales? Pues obviamente vienen a ser las letras que representan a las proposiciones simples. Muy bien, vamos con el primer caso. Vamos a definir aquí quién sería nuestra primera variable proposicional P. Por ejemplo, dice, el 20% de 150 es 30 o 50. Entonces, si nosotros definimos nuestra variable proposicional P, ¿quién sería? El 20% de 150 es 30. Hasta ahí, ¿de acuerdo? Pero por acá dice o 50, pero ¿a qué me refiero con o 50? Entonces, al definir yo debo tener clara la idea. Entonces, ¿por qué dice o 50? Entonces, la otra proposición sería, nuestra variable Q sería lo mismo, no estamos hablando de lo mismo, de que el 20% de 150 es 50. Ya está. Variable proposicional P y Q y no hay más variables. Por lo tanto, ahora sí vamos con el paso número 2. El paso número 2, y acá termina el trabajo. Entonces, el segundo paso, recuerda, es elaborar el esquema. Entonces, para ello yo debo tener en cuenta, aprender también a reconocer los conectores lógicos. Entonces dice, el 20% de 150 es 30 o 50. Entonces, hay que recordar acá que si el 20% de 150 es 30, entonces ya no puede ser 50. Y si en el otro caso es 50, ya no puede ser 30. Por lo tanto, estamos frente a una proposición de tipo disyuntiva excluyente. Entonces quedaría de la siguiente manera el esquema. P, fuerte Q. Recuerda que una proposición excluye a la otra. Y esto sería el esquema para el texto de la pregunta número 1. Muy bien, jóvenes, súper sencillo, ¿verdad? Vamos con el caso número 2. Dice, aunque Juan esté enfermo. Entonces, ¿quién sería P? Variable proposicional P. Entonces, vamos acá. ¿De quién estamos hablando? De Juan. ¿Qué decimos? Que está enfermo. Entonces, P sería Juan está enfermo. Muy bien. Luego dice, no faltará a la cita. Pero cuando yo defino la variable proposicional Q, que en este caso es la segunda, entonces yo voy a tener que redondear la idea, por así decirlo. Entonces no puedo decir faltará a la cita. Entonces yo debo decir de quién estamos hablando. Entonces para ello debemos mencionar al sujeto. Por lo tanto, ¿de quién estamos hablando? De Juan. Por lo tanto, Juan faltará a la cita. Muy bien, ya está. Entonces, una vez definidas mis variables, ya puedo elaborar el esquema lógico formal. Entonces, ¿cómo quedaría, jóvenes, para el caso de la pregunta número 2? Entonces dice, aunque Juan esté enfermo, no faltará a la cita. Entonces, Juan no está enfermo y tampoco faltará a la cita. Por lo tanto, las dos proposiciones suceden a la vez, suceden en simultáneo. Entonces yo diría, P, Juan está enfermo, ¿ya? ¿Qué más decimos? Que Juan no faltará, pero este coma lo hace compatibilidad. Entonces sería, Juan está enfermo y no faltará a la cita. Entonces quedaría de la siguiente manera. Pero P era faltará a la cita. Entonces el no faltará a la cita sería, negado de Q sería, ¿ya? Negado de Q. Muy bien, jóvenes. Con este esquema terminamos el desarrollo de la pregunta número 2. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora sí, vamos con la pregunta número 3.
El presidente de la República no solo es el jefe de Estado, sino que también personifica a la nación. Primer paso, ya, como usted ya sabe, defino variable. ¿Quién sería P? El presidente dice, no solo es el jefe de Estado. Entonces vamos a definir, ordenando la idea, sería el presidente, vamos a decir, es jefe de Estado, es jefe de Estado. Muy bien, ahora, ¿quién sería la variable proposicional Q? Veamos, dice por acá, dice, sino que también personifica a la nación. Pero ¿quién personifica a la nación? Estamos hablando del mismo sujeto, del presidente. Por lo tanto decimos, aquí el presidente personifica a la nación. Muy bien, ya tenemos variable P y variable Q. Por lo tanto, ahora vamos a ordenar la idea. Dice que el presidente de la República no solo es el jefe de Estado, sino que también personifica a la nación. Entonces nosotros lo entendemos en este caso como que es jefe de Estado y a la vez personifica a la nación. Entonces vamos a elaborar el esquema, entonces quedaría como P y Q. Ya está. Entonces el presidente es jefe de Estado y el presidente personifica a la nación. ¿De acuerdo? Muy bien, jovencitos. Vamos con su pregunta número 3. Obviamente, siguiendo el protocolo, con la finalidad de evitar errores, ¿ya? Entonces decimos, Nahum viajará a Londres, ¿ya? Variable proposicional sería P. Nahum viajará a Londres, ¿ya? ¿Quién sería mi variable proposicional Q? ¿Ya? ¿Quién sería Q, jóvenes? Estamos hablando del mismo Nahum y decimos que obtuvo la beca. Entonces, Nahum obtuvo la beca. ¿Y quién sería la variable proposicional R? Porque en este caso si hay R. Dice, habla correctamente el inglés. ¿Quién estamos hablando? De Nahum. Nahum habla inglés. Habla inglés. Muy bien. Entonces, ahora vamos al esquema lógico formal. ¿Cómo quedaría, jóvenes? Entonces dice acá, Nahum viajará a Londres, P, puesto que. El puesto que, recuerda que es un conector que se traduce como replicador, puesto que. Entonces decimos P, puesto que. Luego dice, obtuvo la beca y habla correctamente el inglés. Entonces es importante que acá, como tenemos una relación causa-efecto, entonces ya tenemos, efecto-causa, ya tenemos el efecto, entonces todo lo que está hacia la parte de atrás sería la causa. Entonces, ¿quién va a ser la causa? Obtuvo la beca, por lo tanto Q, vamos acá, por lo tanto Q, dice, y habla correctamente el inglés, y R, ya está. Entonces ahí. Es importante que nosotros utilicemos el paréntesis porque estamos hablando de que todo el paréntesis viene a ser el antecedente de esta relación, del replicador, ¿de acuerdo? Muy bien. Continuamos, pregunta 5. ¿Ya? Variable P. Se calienta un cuerpo. ¿Ya? ¿Ya? Se calienta un cuerpo. Se calienta un cuerpo. ¿Ya? Se calienta un cuerpo. ¿Ya? Dice, ¿quién sería variable Q? Variable Q. Entonces decimos, se dilata. ¿De quién estamos hablando? Se dilata el mismo cuerpo. El mismo cuerpo. ¿Quién sería R, jóvenes? ¿Ya? A ver, ¿quién sería R? Decimos acá. Dice, para que se enfríe, obviamente estamos hablando de quién, de un cuerpo. Se enfría. Se enfría el mismo cuerpo. Dice, es condición necesaria que se contraiga. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Del mismo cuerpo, por lo tanto, tenemos una variable distinta, S. ¿Ya? Se contraiga. ¿Quién? El mismo cuerpo. Ya está, jóvenes. Ahí va abreviando, ya usted lo entiende de esa manera. Entonces, ¿cómo quedaría el esquema lógico? Entonces, vamos acá.
El esquema lógico. Entonces dice, si se calienta un cuerpo, entonces se dilata. Por lo tanto, antecedente, consecuente. P implica Q. Hasta ahí. Pero hay un punto y coma, entonces eso se traduce como un signo de agrupación. En este caso sería el de menor jerarquía, el paréntesis. Ahora dice y, obviamente este y es un conector, entonces lo traducimos como y. Luego dice, para que se enfríe es condición necesaria. El es condición necesaria otra vez es un implicador, es un condicional directo. Por lo tanto sería, dice, para que se enfríe, o sea, R, dice, es condición necesaria, entonces, que se contraiga. Por lo tanto, S. Ya está. Y esto obviamente es otra relación muy aparte, entonces también la debemos agrupar. Entonces de esta forma quedaría el esquema lógico formal para el caso de la pregunta número 5. Recuerda, aquí antecedente consecuente, acá también antecedente consecuente. Pero todos ellos están unidos por el conjuntor. Muy bien. ¿Ya? Súper sencillo. Vamos con la pregunta número 6. ¿Ya? 6. Dice, sin carbono, entonces estamos hablando, ¿ya? Pero acá dice sin carbono, oxígeno y nitrógeno. Entonces dice sin, por lo tanto sería una negación, ¿ya? Pero, como estamos hablando de proposiciones simples, yo debo excluir la negación. Entonces, ¿quién sería la proposición P? Sin negación. Sería con carbono. Con carbono, ¿ya? ¿Quién sería Q? ¿Quién sería QR? En este caso va a haber S. Entonces vamos acá. Con carbono, oxígeno. R sería nitrógeno. Y luego decimos hidrógeno. Hidrógeno. Y luego dice no hay vida. Entonces RST. ¿Quién sería T? ¿Ya? El no hay vida es una negación, por lo tanto el T sería simplemente hay vida. Ya vamos acá, hay vida. Ya está, jóvenes, hay vida. ¿Ya? Entonces ahora vamos al esquema lógico formal. Entonces recuerde que dice, usted lo va a mirar de esta forma, dice que si no hay carbono y no hay oxígeno y no hay nitrógeno y tampoco hay hidrógeno, entonces no habrá vida. Por lo tanto, esta coma lo hace como entonces no. Por lo tanto, un implicador de esta forma, ¿ya? Pero todo el antecedente sería lo que está acá. Que no hay carbono, o sea, no P, no hay oxígeno y tampoco hay oxígeno, por lo tanto no Q. ¿Qué más? No hay nitrógeno y, vamos a poner acá, esto sería un I, no R y no S. Entonces, T. Perdón, no hay vida, entonces negación de T. Negación de T. De esa forma, jóvenes, ¿ya? Entonces yo citaba ese ejemplo porque quiero que más o menos vayan entendiendo cómo traducir estas ideas, estos razonamientos, cómo traducirlos a un esquema lógico, ¿de acuerdo? Muy bien, pregunta 7. P. Q, por si acaso vamos señalando esto. Vamos a ver cuántos hay, lo que no hay lo borramos, ¿de acuerdo? Mario ingeniero. Ya está, variable P. ¿Quién sería la variable Q? Mario, matemático. ¿Ya? Pero aquí hay que entender algo, jóvenes. Luego dice, pero no es profesional en matemática, por lo tanto sigue siendo el mismo Q porque es matemático, es lo mismo que un profesional en matemática. Luego dice, por lo tanto no es profesional en ingeniería, es lo mismo que ser ingeniero, por lo tanto solamente hay P y Q. Ok, entonces empezamos con el esquema y ya vamos terminando con esto, jóvenes. ¿Ya? A ver, o Mario es ingeniero o Mario es matemático. Tiene la forma o P o Q. Por lo tanto, usted ya sabe que eso se traduce como disyunción fuerte. Entonces, ¿cómo quedaría? P o fuerte, Q. Punto seguido, agrupamos. La idea hasta aquí se redondea. P o fuerte, Q. Dice, pero el P es un I, recuerda que el P es un I, no es profesional en matemáticos. ¿Se ha negado de quién?
negado de Q. Y negado de Q, ¿ya? Pero no es profesional en matemática. Otro punto, entonces otra vez debemos agrupar porque acá dice por lo tanto, y recuerda que el por lo tanto se traduce como implicador, ¿ya? Entonces, si esto es un implicador, todo lo que está hacia atrás debe ser el antecedente. Entonces yo debo señalarlo todo como antecedente, ¿de acuerdo? Entonces, implicador, ¿ya? Es profesional en ingeniería. Es profesional en ingeniería, por lo tanto ingeniero, ¿ya? Es ingeniero, P. Muy bien, jóvenes. Y con esto hemos concluido el tutorial de esta semana. Esperando haya sido de su total entendimiento, porque recuerden que eso es lo interesante para mí y también para ustedes. Entonces, la próxima semana vamos a hablar del mismo tema, pero en unos casos un poquito más complejos. Así que usted, por favor, repase. Y en esta semana ya le voy a dejar el trabajo correspondiente, que va a ser preguntas similares aplicando los mismos procedimientos. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien, espero se encuentren bien en casita. Cuídense bastante, cuida a su familia. Nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao.